Mientras estaba ahí sentado mirando, el Señor me dijo que les muestre cómo se forma una religión y por qué el protestantismo o el evangelismo no es una religión. El caminar en el mensaje que el Señor Jesucristo da, Él nos invita a ser amigos. Y dice, yo soy vuestro amigo, yo soy tu hermano. ¿Por qué Cristo es mi hermano? Porque la palabra del Señor dice que cuando recibimos a Cristo y entramos en el pacto del Padre, somos hijos de Dios. Indudablemente que todas las religiones que existen en el mundo, todas tienen el mismo propósito. Todas quieren llegar al cielo. Pero como Dios estableció un camino para llegar al cielo, solo aquellos que entran en el pacto con Dios entrarán al cielo. Muchos dicen, es que yo creo en Dios. Yo tengo a Dios. Pero lo tienen desde una manera religiosa. Me decía una persona, es que yo tengo a Dios. Le digo, sí, pero Dios te tiene a ti. ¿Qué fue lo que hiciste cuando aceptaste a Cristo? ¿Lo agarraste y te lo tomaste? ¿O le dijiste, te doy mi vida, Señor? Entonces, ¿quién tiene a quién? ¿Tú tienes a Dios o Dios te tiene a ti? Porque lo que yo entiendo es que el mayor tiene al menor. Yo no tengo a Dios, Dios me tiene a mí. Y eso no es una religión, es una relación. Estoy relacionado con Dios. Yo le pido a Dios y Él me pide a mí. Y Dios me da lo que le pido y yo le doy a Dios lo que Él me pide. Y ahorita me dijo, enséñales cómo se hace una religión. Pues vamos a hacerlo de forma física, por así decirlo. Este es un manto de oración. Está hecho conforme a los instructivos bíblicos. Los colores, Dios lo estableció, debe ser blanco, con líneas azules y doradas. Y debe tener flecos, y deben ser 642 flecos. Un fleco por cada ley. Son 642 preceptos de la ley. Y como el pecado es cualquier alteración de la ley, pues hay 642 pecados. ¿Qué pasaría si yo tomo este manto de oración y lo utilizo para predicar? Tal como lo usaría un judío para orar. Ustedes saben que ningún judío puede orar si no usa el manto. Eso es religioso. Si yo digo que al usar el manto
voy a poder predicar mejor y más poderosamente. ¿A quién le estoy dando el poder? Al trapo. Toda religión está basada en darle poder espiritual a objetos físicos. Algunos quizá conocen los aspectos religiosos católicos, donde le dan autoridad y poder a una veladora, a una vela, a una ruedita de harina con agua que llaman la hostia. Y según ellos, eso hay que adorarlo, porque tiene poder espiritual. Pues según ellos, por eso es una religión. ¿Por qué iban a tu casa a tocar y venimos avisando, a anunciarle la palabra de Dios, la verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿De verdad están evangelizando? No, de eso depende su salvación. Cuanto más gente convenzas, mejor entrada tienes al cielo. ¿De veras? Y si no evangelizas a nadie, no entras al cielo. Porque la Biblia asegura otra cosa, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. No tienes que ganarte nada, no tienes que prender una veladora, no tienes que echar agua, no tienes que nada. Pero hay otro aspecto, porque todos nosotros vivimos en dos áreas. Una la hace Dios y la otra la hacemos nosotros. Lo que hace Dios yo no lo puedo hacer. Lo que hace Dios es salvarme. ¿Quién de nosotros podemos hacer algo para salvarnos? ¿Irías caminando de aquí hasta Jerusalén para ser salvo? ¿Eso te haría salvo? ¿Te llevarías una cruz en el hombro desde aquí hasta México y eso te va a hacer salvo? ¿Te vas a poner un nopal en la espalda y otro en el frente y te vas a ir caminando hasta San Juan de los Lagos y eso te va a hacer salvo? Esa es la religión, hermanos. La fe es creerle a Dios. Así que, cuando te pregunten qué religión tienes, diles con todo honor, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Amén. Él conmigo y yo con Él. Amén. Esa es la vida del cristiano. Pero una cosa importante es que la salvación la hace Dios. Nosotros no podemos hacer nada más que decirle sí o no. No hay otro. Ahora tú ya le dijiste sí. Y entonces el Señor Jesús, que ya te salvó, viene y te dice, sé santo como yo soy santo. Y sé santo significa entra en santidad. Porque no eres santo. Pero si te vas haciendo santo, ese proceso se llama santidad. Pero no lo hace Dios. Eso lo hacemos cada uno de nosotros.
pero no como se nos da la gana. Porque la santidad se obtiene obedeciendo a Dios. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, donde Cristo está orando al Padre y una de sus peticiones le dice: Padre, no te ruego por el mundo, te ruego por estos, para que todos ellos sean uno, para que el mundo crea. Y si hay algo que no se ve, es unidad. Mi hermano Martín estaba mirando por la unidad. Y si está mirando por la unidad, está mirando por lo que Dios quiere que nosotros seamos. Uno. Que ellos sean uno como tú y yo, Padre, para que el mundo crea. Yo no sé cuántas veces has tú escuchado, porque yo lo he escuchado muchas veces. Aceptar a Cristo y ser cristiano para ser como fulano, no, muchas gracias. ¿Has oído? ¿Cuánto vale tu testimonio? Porque el mundo no cree. Pues porque no estamos unidos. Y sin embargo, todo lo que Dios pide se va a cumplir. O hay algo que Dios diga y no se cumple. Quizá todavía no, pero se va a cumplir. Una de las cosas que el Señor dijo, dice: he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Pero el galardón no es la salvación. El galardón es el premio que Dios nos va a dar según alcancemos un nivel de santidad. Y ese nivel de santidad, hermanos, pues está establecido por la ley. Si la ley dice que hay 642 pecados, yo no los tengo todos y ninguno de ustedes los tiene todos. Pero si de alguna manera, y espero que no pase, porque estaríamos siendo exhibidos, allí en la pantalla apareciera: ¿cuántos pecados tengo yo? Y ahí sale en la pantalla: 200. 200 de los 642. Bueno, pues no está tan mal. Ahora, pantalla, muéstrame cuántos pecados tiene ella. Y sale en la pantalla: 100. Pantalla: ¿cuántos pecados tiene David? 300. La pregunta ahora: si ella tiene 100 pecados y yo 200, ¿quién es más santo? ¿De 100? Pues la que tiene menos, ¿verdad? Pero si David tiene 300 y yo 200, ¿quién es más santo? De 200. Pues yo. Y cuando el Señor viene con su galardón, sus coronas, ¿a quién le va a dar la corona? ¿A David? ¿A mí? ¿A ella? Ah, sí, ella tiene 100 pecados, toca la corona. ¿Qué me toca a mí? Un galardón. ¿Y qué le toca a David?
Qué bueno que llegaste aquí. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Serás salvo aunque tengas las manos vacías. ¿Sí? No le tocó nada, ningún premio, porque solo hay dos, coronas y galardones. Y si el Señor dice, sed santos como yo, ¿cuántos pecados tiene Cristo? Martín, ¿cuántos pecados tiene Cristo? Ni uno. Ninguno. El Señor Jesús declara, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el diablo no tiene nada contra mí. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos pueden decir lo mismo? Yo no. Porque cada pecado le da derechos al diablo sobre nosotros. Por eso la Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y si no estamos unidos, y Dios dice que si estemos unidos, pues estamos en un pecado. Que no nos va a llevar al infierno el pecado, ¿verdad? Pero nos va a quitar los premios. En lugar de recibir una corona, solo para galardón. O en lugar de recibir un galardón, no te van a dar nada. Entrar al cielo, mi hermano, no es un premio, no es un pago, es un regalo. ¿Cuántos en tu alrededor viven sin conocer ese regalo? Y una de las cosas que Cristo dijo es, he aquí yo vengo pronto, retén tu corona. ¿Para qué? No la pierdes. Para que nadie te la quite. La salvación nadie te la puede quitar. Pero la santidad, tú mismo la vas a perder cometiendo el pecado. Por eso el Señor pone en nosotros un deseo de no pecar. Y el Señor dice, si el justo cayere, No quedará postrado. ¿cuántas veces dice que lo va a levantar? 7 veces. 70 veces 7. Entonces, ¿a qué pecador condena Dios? Solo hay un pecado que no es perdonado, ¿verdad? ¿Cuál es? La blasfemia La blasfemia contra el Espíritu al Santo. Espíritu Santo, que es lo mismo que no aceptar a Cristo. Si alguien no acepta a Cristo, lo que está cometiendo es una blasfemia al Espíritu Santo. Pero bueno, esto es solo una introducción, porque no es el tema que quería tocar esta tarde. Un tema, y ahora sí entro en el tema, es la segunda venida de Cristo. No voy a hablar de la segunda venida de Cristo. Todos, absolutamente todos, sea metodista, presbiteriano, bautista, pentecostés, neopentecostés, restauración, de lo que sea, todos estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Y dijo el Señor, nadie sabe el día ni la hora, pero no les tomará desprevenidos. Y cuando yo leí de eso dije, Señor, si no sé qué día, ni sé qué horas, ¿cómo voy a estar prevenido?
El hermano Martín me dijo, hermano, venga, se lo espero tal día a tal hora. Bueno, pues conforme a eso, fui, saqué un boleto de autobús para llegar el día que me dijo, a la hora que me dijo. Pero con Cristo, si no me dice el día ni me dice la hora, ¿cómo es que voy a estar prevenido? Y la forma de estar prevenido se llaman señales de la segunda venida de Cristo. Y esas señales, que son muchas, yo quiero solamente enfocar una, pero que es muy importante. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versos 20 y 21. Hechos 3, 20 y 21. Abran sus Biblias o su teléfono, lo que quieran, que todo es Biblia. Ya muchos no usan Biblia del libro, usan su teléfono. Pero es lo mismo, solo que lo encuentras más rápido. Ya no tienes que andar buscando a ver dónde está. El libro de los Hechos está después de Génesis y antes de Apocalipsis. ¿Ya lo tienes? Te los leo, son 2 versículos. Y dicen de la siguiente manera. Bueno, desde el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego viene un mensaje profético. En medio de un mensaje de salvación que está dando el apóstol Pedro, da el mensaje profético y dice, y él refiere al Padre, y el Padre envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien es cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Yo no puedo ser tomado desprevenido. No sé qué día, no sé qué hora, pero sí puedo decir ahora o mañana o pasado. ¿Por qué? Porque ya se dio esta señal. Y esta señal está marcada ahí. A Cristo es necesario que el cielo lo reciba, lo retenga, lo detenga ahí, no lo deje venir hasta la restauración de todas las cosas. Pero luego pone un límite de que habló Dios. No es la restauración de todas las cosas en general, es la restauración de las cosas de que habló Dios por medio de sus profetas. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer en qué tiempo estamos viviendo, es muy bueno conocer qué cosas han sido restauradas y qué falta de restaurar. Indudablemente
que en la restauración de todas las cosas del que habló Dios, tengo que saber cuáles son. Pero para entender qué cosa es una restauración, tenemos que mirar que algo que tenía una forma y durante el tiempo esa forma la perdió, y yo la tomo y la vuelvo a poner como estaba al principio, está restaurada. Y quizá lo que más conocemos es la restauración de coches viejos que los restauran y los dejan como cuando salieron de la fábrica, ¿verdad? Pero una cosa es restaurar, otra cosa es reponer, y otra cosa es resucitar. ¿Sí? Porque si yo voy a agarrar un coche tan viejo, que está ahí tirado ya entre lodo, sin llantas, sin motor, pues lo voy a resucitar, ¿no? Pero si es una carcachita y está fea, pero ahí va caminando, está viva, pero ya no está como cuando era nueva. Y le voy a poner, la voy a pintar, le voy a arreglar el motor, la voy a restaurar, la voy a poner como cuando era nueva. Si la restauración de todas las cosas es del área espiritual, es como era la iglesia cuando Dios la estableció. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, todos eran de un mismo sentir y vivían todos juntos en unidad. Y nadie tenía nada en propiedad privada, sino que todo era de todos. Y en ese tiempo fue cuando el Espíritu Santo descendió y todos hablaron en lenguas. Esto es solamente un aspecto. ¿Cuántos hoy hablan en lenguas en la iglesia? ¿Por qué no se ha restaurado la oración en lenguas en la iglesia? Pues porque muchos ponemos un estorbo. Y Dios dice una cosa y el diablo viene y nos dice otra. Le dijo Dios a Eva, no comas del árbol porque el día que comas vas a morir. ¿Qué vino y le dijo el diablo? No vas a morir. Te está engañando Dios. El día que comas vas a ser como Dios. ¿Y a quién le creyó a Eva? ¿A Dios o al diablo? Y perdieron su salvación. Hoy Dios dice la restauración de todas las cosas. Pero primero tuvo que depauperarse, dice. Y la iglesia modelo se llama Éfeso, que significa la deseada, la iglesia que el Dios estableció en el día del Pentecostés, la única fiesta judía que se celebra el domingo. Por eso la iglesia cristiana se reúne el domingo, porque nosotros recordamos el día que la iglesia se estableció. No guardamos el domingo, no guardamos ningún día. Los días nos guardan a nosotros. El Señor dijo, yo os guardaré. El Señor nos protege del enemigo. Por eso el diablo no te puede atacar.
a menos que tú le des lugar. No guardamos el día, recordamos que un domingo descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia y se formó la iglesia. Él fue el primer día de reunión de la iglesia y hablaron en lenguas. Y hubo muchas cosas. Muchas de esas cosas se han ido o desapareciendo o disminuyendo. Y la restauración es que esas cosas vuelven a estar vigentes en la iglesia. Esa pérdida llegó a tal que el Señor dijo de la iglesia de este tiempo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero a partir de ahí, el Señor inició la restauración. Y lo primerito que Dios restauró fue la Biblia y la salvación a través de Lutero. La Iglesia Católica siguió su descenso. Luego vino Wesley y restauró la alabanza. Y Dios le dio más de 100 cantos, himnos en ese tiempo. Pero los himnos no se danzan ni se aplauden. Y la palabra del Señor dice: toma el pandero y sal a danzar. Alaba a Dios con pandero y danza. Pero los himnos no se usan ni pandero ni danza. Pero restauró la alabanza. Después de él vino otro y restauró la santidad. Y empezaba la iglesia a entrar en un nivel de santidad. Luego vino otro más y restauró el evangelismo. Y del lugar donde empezó la restauración, que fue Europa, Alemania e Inglaterra, salieron los misioneros para China, y salieron los misioneros para el África, y salieron los misioneros para América, y llegaron a China y evangelizaron China. Actualmente la iglesia más grande en número está en China. Pero el avivamiento más fuerte está en África, entre los negritos. Y Dios va restaurando. Y si la unidad de la iglesia se perdió, no es hoy el tiempo de restaurar esa unidad de la iglesia. Y cuando esas cosas se hayan restaurado, entonces viene Cristo. Amén. Y si realmente nos hemos preocupado por mirar qué señales hay de que Cristo ya viene, tenemos que mirar qué cosa ha sido restaurada. Pues son muchas cosas. ¿Qué se ha restaurado? El pandero, la danza. Cuando yo me convertí, hermanos, eso no se podía. Estaba prohibidísimo. Ha restaurado la oración. Yo recuerdo que 5 años tenían asistiendo a la iglesia y un día el pastor me dijo: hermano Venegas, ore. Y yo bajé la cabeza y dije: no sé. ¿Cómo iba a orar si apenas tenía 5 años en la iglesia? ¿Y sabes por qué? Porque en ese tiempo
El pastor decía, vamos a orar, todos agachaban la cabeza y el que oraba era el pastor. Entonces, tú, cuando decíamos vamos a orar, lo único que sabías era agachar la cabeza. ¿Sabe? La primera división me tocó recién convertido. Era el año de 1957. Algunos ni habían nacido. ¿Sabes por qué se dividió la iglesia? Porque llegó un pastor a predicar sin toga. No sola toga. Porque todo pastor que se subía a predicar llevaba su toga. Y ese día llegó de traje negro. Ahora ya ni traje usamos. Yo recuerdo todavía cuando me bajaron del púlpito porque no llevaba corbata. ¿Se están restaurando las cosas o no? ¿Qué predicador, Pedro, Pablo, Juan, usaba corbata? Hoy ya no es un requisito, porque estamos entrando en una restauración de todas las áreas espirituales. Hoy todavía hay mucha reticencia para creer la Biblia, pero cada vez hay más gente que cree que lo que la Biblia dice es de Dios. Incluyendo científicos que un día dijeron que Dios no existe. Y se tiene que restaurar. En el seminario, allí en el seminario de Amar, tenemos un curso que se llama Restauración de la Doctrina de Cristo. Muchos ni siquiera saben que hay una doctrina que Cristo manifestó. Y está en el capítulo 6 de Hebreos. Y ahí están los 6 puntos, 7 puntos de la doctrina de Cristo. Porque Cristo no cambió todo el Antiguo Testamento. Hay doctrinas del Antiguo Testamento que no fueron tocadas, pero que también tienen que ser restauradas. Y una de ellas es la doctrina económica. Dios estableció primicias, diezmos, ofrendas y limosnas. Y hace 4000 años, parece que hoy, que lo oigo predicar hoy, vosotros todos me habéis robado. Hace 4000 años te estaban robando, Señor, y no hiciste nada. Sí, se los dije, ustedes me están robando. ¿Sabes cuántos dieron diezmo después de eso? Los mismos que ya daban. Y los que estaban robando, siguieron robando. Y ya pasaron 4000 años y el Señor sigue diciendo, yo establecí una forma, un área financiera para la iglesia y ustedes no la quieren seguir. Prefieren hacer kermeses, rifas y otras formas, talentos. Yo no mandé eso. Pero puesto que no cumple con lo otro, pues tengo que respaldar sus religiosas formas de obtener fondos. La restauración de todas las cosas, mis hermanos, es la señal más importante de la segunda venida de Cristo. Tenemos que ver la restauración
del poder de sanidad, de la resurrección de los muertos, la predicación del Evangelio a toda criatura. Queremos que los musulmanes se conviertan, pues si no convertimos ni al vecino. Pero una de las señales dice, y este Evangelio será predicado a todos los confines de la tierra. Amén. Eso es restaurar cuando todos los confines estén llenos a dar el mensaje. Tú y yo formamos parte de aquellos que Dios está llamando para restaurar su verdad en todo aquello en que ha sido desviado y se ha convertido en una religión, como dijimos con este tramo, muy bonito para ponerlo de adorno, pero conferirle un poder espiritual. Dios dice, ¿lo quieres de adorno? Ponlo. ¿Te gusta un cráneo lleno de perlitas y eso como adorno? Ponlo. Pero si adoras a la muerte, tache. El punto más importante de la restauración es la verdad de la palabra de Dios. Cuando todos crean a la palabra de Dios, Cristo paga la verdad. Mañana llega. ¿Qué tan atentos a la restauración? La restauración ahora es un movimiento. Les decía en las mañanas a mis hermanos, yo fui católico, me convertí al metodismo, del metodismo me pasé al pentecostalismo, del pentecostal me pasé al neopentecostés, del neopentecostés me pasé a la restauración y ahí estoy ahora, en el poder de la restauración, buscando y promoviendo que aquellas cosas espirituales que se perdieron sean restauradas. Por eso no me ocupa el movimiento femenino, porque en la iglesia primitiva hubieron muchas mujeres de poder. Amén. Y el poder no era de la mujer, era de Dios. Amén. Porque el poder de Dios no es exclusivo del hombre, también la mujer. Amén. Porque la Biblia dice, Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. No es como algunos dicen que Dios hizo al hombre y el diablo a la mujer. No es cierto. Tampoco es como otros dicen, ¿por qué Dios creó a la mujer después? Porque echando a perder se aprende. No es cierto. Tanto Dios, tanto al hombre como a la mujer, Dios las hizo a su imagen y semejanza. Amén. Porque en Dios existe tanto la imagen masculina como la imagen femenina. Y si ustedes no han leído en la Biblia cuando Dios se presenta como mamá, es que no tienen la vista avisada. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, no leas la Biblia, escudriñala. La Biblia es para escudriñarse, no para leerse como novela. Y escudriñala, ¿qué significa cada palabra, cada momento, cada tiempo, cada explicación? Porque hay una diferencia entre la cruz y su cruz. ¿Cuál es esa diferencia? Porque el Señor dijo, el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz y sígame.
Y el que no entendió agarró un pedazote de madera, se le echó al hombro y empezó a caminar. Se estaba siguiendo a Jesús con la cruz. Pero no es con la cruz, es con su cruz. Y si tú no tienes atención a lo que lees, vas a confundir una cosa con la otra. Pero si tienes el Espíritu Santo y te dejas guiar, va a ser muy difícil que el diablo te confunda. Porque el Señor lo dijo: yo te guardaré de toda acechanza del diablo. Amén. Amén. Bueno, es compartir un poco de una enseñanza. Si alguien tiene una pregunta, hágala ahora o calle para siempre. Nadie nace sabiendo, hermano. Acuérdense del etíope y Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré entenderlo si no hay quien me enseñe? Como pastores, mis hermanos, necesitamos aprender mucho más que lo que puede saber un montón de la iglesia. Pero si no, ¿qué les vamos a enseñar a la iglesia? Lo mismo de siempre. Habiendo tantas cosas que enseñar. Pero apréndelas. Si no las sabes, ¿cómo las enseñas? Traje unos pocos folletos del seminario, si alguien quiere inscribirse al seminario, o como decía mi hermano Martín, formar un grupo aquí de enseñanza con las clases desde la Ciudad de México. Este seminario no es un seminario como los demás para formar pastores. No. Esta es una forma de aprender a escudriñar la Biblia. Por eso no usamos ningún libro de texto más que la Biblia. Gloria a Dios. No dejamos ninguna tarea más que leas la Biblia. No hacemos ningún examen. Porque a mí qué me importa qué aprendiste. ¿A quién crees que le importa qué aprendiste? A uno. Pues al Señor. ¿Qué examen nos hace Dios? Pero Él nos enseñó. Y esto está basado precisamente en la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos la base, que es la licenciatura, que es 4 años, una vez por semana, 2 materias de 4 horas. Tenemos, después de la licenciatura, la maestría en teología, donde miramos precisamente las doctrinas de Cristo. Tenemos una maestría en pastoral, que es para los pastores, los que ya saben que tienen un llamado a pastor. Y tenemos un doctorado en teología, para aquellos que quieren saber más. Los temas del doctorado son singularidades del hebreo, singularidades del griego. Otro tema es gracia y ley. El otro tema son los dones trinitarios. ¿Sabes que hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo? Son los dones trinitarios. El otro es conociendo la Escritura, o sea, la Biblia. La historia soteriológica, o sea, la historia de la salvación. La escatología, o sea, el estudio de lo que todavía no acontece, pero ya está predicho.
y la escatología 2. Esos son los temas del doctorado. Estos son 3 horas de clase, una vez por semana, durante 2 años. Los costos están ahí. Si a alguien le interesa, puede pedir un volante. Puede tomar los cursos por internet. Nada más se inscriben y les dan un número para que abran internet, y con ese número es la clase que les toca mirar. La pueden ver a cualquier hora. Si la clase fue de 9 a 11 de la mañana y ustedes los van a ver de 5 a 6 de la tarde, pues a esa hora va a estar ahí. Durante un trimestre. A los 3 meses se borra la clase y empieza otra. Pero para los que están en internet, por internet se puede formar un grupo, como lo es en Aguascalientes. Tenemos grupos en Aguascalientes, en Ecatepec, en Tláhuac, Iztapaluca y en La Corona, en la Ciudad de México. El lugar donde se dan las clases es en La Corona. Los otros, hay algunos de Ecatepec, por ejemplo, van maestros a dar la clase, porque está ahí cerca. A los demás es por internet. Los Aguascalientes ya terminaron tanto la licenciatura como la maestría, y ya en estos días el pastor me va a avisar qué día van a hacer la graduación para ir y entregarles sus diplomas a cada uno. Eso se puede hacer aquí. Se forma un grupo y como grupo están tomando la clase y reciben sus diplomas. No tienen valor en la Secretaría de Educación Pública, porque por ley ningún estudio teológico puede ser reconocido por educación pública. Estos estudios son reconocidos por la Secretaría de Gobernación, Dirección de Asuntos Religiosos. Mano Martín, ¿o quién le toca? Mano David.